Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. La cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. La mía personal, @CatHernández. La pregunta de la producción para esta parte del programa: ¿a qué atribuyen ustedes, a qué se atribuye este aumento de violencia en el país? Yo sé que las cifras son difíciles porque las cifras las manejan quienes manejan los incidentes. La prensa tiene algunos cálculos. Lo que definitivamente ocurre es que uno ve este tipo de sucesos, como el de Emily, como el de este señor de 80 años, le hirieron a sus 3 hijos, estaba involucrado un policía, otra jovencita que apareció quemada, otra jovencita que apareció guindada. En fin, uno no se explica qué es lo que determina esa explosión violenta. Y yo no voy a decir que es toda la sociedad dominicana, de ninguna manera. Yo creo que al contrario, yo creo que es una parte ínfima de la sociedad dominicana la que ejecuta, por supuesto, este tipo de actuaciones ultraviolentas. Hay violencia en las calles, hay violencia de la gente al volante, pero ¿en qué momento pasa eso de ser una conducta violenta a una acción violenta, criminal, delincuente? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué responde esto? Mira, Catherine, el tema de la violencia, nosotros lo hemos discutido que es multifactorial, que es complejo y es estructural en todos los países, pero en el caso específico de República Dominicana, también hay que incluir en ese análisis, fuera de las estadísticas que puedan mostrar o las autoridades o la prensa o a la que se tenga acceso, cientistas sociales. Hablaba al inicio Monchi el tema sociológico, creo que después Guadalupe lo repitió y también el colega Alexis Jiménez, desde el punto de vista de ver cómo estos cientistas sociales entran al meollo del asunto, es decir, a la génesis, a la causa raíz de por qué en la República Dominicana en los últimos años la violencia, y en todos los sentidos, no solamente estamos hablando de la violencia per se, también está la violencia vial y que se combina con todo, es decir, cuáles son esas causas que generan de manera definitiva esos comportamientos violentos donde el ciudadano no tiene miedo a perder la vida, no tiene miedo y no respeta los derechos de los demás. Hablábamos ahorita del tema de derechos, pero también de deberes, de compromisos, de valores también, y sobre todo que estas muertes violentas impactan de manera negativa en los mensajes en una gran parte del pueblo dominicano. Nosotros entendemos incluso que el mismo mecanismo que hablaba Guadalupe del linchamiento, de tomar la justicia en sus propias manos de una cantidad de dominicanos y dominicanas, y lo hacía al inicio del análisis, tiene que ver con el tema de la respuesta que pueda dar el sistema de justicia con respecto a la violencia. En ese sentido, la inseguridad posiblemente de una parte de los dominicanos de que estas personas no estén verdaderamente donde deben estar, y muchos, no solamente dentro y fuera, pueden estar incidiendo y planificando crímenes y actos de violencia, lleva a estos tipos de comportamiento. Pero en definitiva hay que apostar mucho también a que ese análisis sociológico y psicológico del comportamiento de los dominicanos y dominicanas lleve a reducir esos niveles de conflictividad que en definitiva están exacerbando los ánimos ante cualquier conflicto. Mira, yo creo que hay un tema vinculado a esta situación de inseguridad y de violencia que se está dando en el país. Si bien hay un tema de que no hay justicia y la gente la está tomando en sus propias manos, que hay causas estructurales vinculadas a la falta de oportunidades en determinados niveles, sobre todo para los jóvenes, que tenemos un auge del narcotráfico y tanto a nivel de tráfico como a nivel de consumo. Creo que hay un tema que tenemos que llamar la atención y es a los medios de comunicación. La cantidad de horas que se dedican a pasar películas y novelas vinculadas a la violencia, a la muerte y a las formas de cómo resolver esto estamos enseñando, se está enseñando a través de los medios de comunicación a matar, a asesinar,
a ocultar el crimen. Entonces tenemos que hacer un cambio y ahí los dueños de los medios de comunicación tienen un nivel de responsabilidad. Solamente hacer un monitoreo de esa cantidad de horas en lugar de educar para desarrollar, para el bienestar, para la paz, estamos realizando todo lo contrario. Entonces es el momento de hacer un llamado también a los medios de comunicación para que piensen cómo hay que cambiar la programación en nuestro país de lo que se pasa a través de las televisoras. Y eso requiere también de políticas públicas, de que el Estado tome medidas en ese sentido, porque la libertad de expresión no puede permitir que estemos enseñando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos a matar. Eso también contribuye a elevar los niveles de violencia en nuestro país. Miren, yo creo que el fenómeno violento no es un fenómeno ni exclusivo de República Dominicana, ni mucho menos es un fenómeno aislado, ni es un injerto en una conducta del ser humano. Pienso que forma parte de todo un esquema que se ha venido fraguando, y quiero ceñirme a lo que dije originalmente en mi intervención, en mi primera intervención. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se rompieron con todas las estructuras políticas, sociales, con las instituciones, con el status quo en función del hombre como ente gregario de la sociedad. Y yo no quisiera aburrir a nadie ni diluirme en disquisiciones filosóficas, pero evidentemente que se puso en marcha todo un movimiento que tendía o que tiende a individualizar al hombre, a empoderarlo de manera individual. Y eso trae muchísimos atributos que los vemos día a día. Vemos ciudadanos que exigen con mucho más vehemencia, ciudadanos que pueden sentir algunos niveles de libertad, que se pueden ellos mismos insertar de manera unipersonal en luchas, en esquemas, en competencias. Pero eso ha dado al traste también con el concepto de ciudadano del mundo, dado al traste también con un concepto que esboza o que ha esbozado con muchísima precisión el fallecido profesor Zygmunt Bauman, tal vez la mente más conspicua de la sociología de los últimos 30 años, que es el concepto de la modernidad líquida, en donde los ciudadanos sienten que no tienen por qué pertenecer a estructuras colectivas, que no tienen por qué estar atados a compromisos, y por eso vemos una cantidad importantísima de divorcios, de gente que no quiere filiarse a vínculos laborales muy laxos. Eso da también como consecuencia que los ciudadanos empiecen a sentirse miembros del planeta, pero también trae aparejado rupturas con preceptos éticos y morales. Yo pienso que de lo que se trata es de intentar llevar al ser humano a lo mejor de ambos escenarios, en donde podamos coexistir con la competencia, podamos existir con el ser humano individual, al tiempo que podamos transarnos también por no perder aquella vinculación de manada que acompañó a los seres humanos por siglos y siglos. No es una labor sencilla, tal vez se dice muy fácil y no necesariamente se puede implementar con tanta facilidad, valga la redundancia, pero es un trabajo que todos los que tenemos algún nivel de incidencia social tenemos que empezar a impulsar con muchísima intensidad. Los seres humanos tienen que volver a la humanización, tienen que volver, por supuesto que insisto, que sin dejar de lado los grandes logros que se han obtenido de los derechos individuales de los seres humanos, pero sin dejar a un lado el concepto de que pertenecemos todos a una sociedad que amerita empatía,
que amerita que todos abonemos de manera colectiva la colectividad. Sí. Después de este análisis que han hecho mis compañeros panelistas, tenemos que coincidir en algunas partes en el tema de que esto es multicausal y multifactorial. Esto no lo origina solamente un solo tema, son varios temas, pero hay temas que son neurálgicos. Guadalupe muchísimas veces menciona el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cómo es posible que todavía los dominicanos sigan purulando en el tema de la salud? Tengamos una salud mediocre, una salud que amenaza y que atenta contra las personas de menos recursos. ¿Cómo es posible que el tema de desempleo sea una de las variantes más fuertes y de los factores que más inciden en esta sociedad? Entonces, que el tema de la canasta familiar y la alimentación sea también uno de los problemas. A veces queremos echarle la culpa a la policía, pero la policía es solamente un elemento. Y, óigame, hemos hasta perdido el poder de asombro. Había una pandilla de mata policías. Esto uno se sorprende. Y el caso de Emily Peguero también trae otra condición. Vimos un tema de dominicanos indignados y que se solidarizaron, pero cuando tú analizas ese tema, tú ves el tema de que una familia pudiente, oligárquica, no quiere juntarse con la familia de abajo, con la familia de a pie. Y aquí hay dos sociedades. Una sociedad que lo tiene todo y una sociedad que sigue multiplicándose. Como decía MacArthur, la economía crece a un ritmo aritmético, 1, 2, 3, 4, mientras que la población crece a un ritmo geométrico, 2, 4, 8, 16. Exponencial. Y cuando nosotros sigamos así y tengamos fábrica de pobres, fábrica de personas que están creciendo, que se están desarrollando con el tema de la droga, con el tema de una mala educación, porque ahora queremos señalar como un logro el 4%. Pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo no era solamente hablar de un 4%, era hablar de calidad. Es que demos educación sexual en las escuelas. ¿Quiénes están educando a tus hijos, a nuestros hijos? Las redes, muchísimas veces. Los amiguitos y las amiguitas. Los jóvenes son víctimas. Son víctimas en una sociedad que lo está explotando. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a rescatar. Nosotros tenemos, no es solamente los valores, porque también, si nosotros buscamos una solución, ahí hay dos tipos de soluciones. Una que debe ser la coercitiva, la del momento para apresar a algunas de las personas que están en eso, pero también la de formación, la de oportunidad. Nadie nace malo, nadie nace delincuente. Es la misma sociedad, por eso esa definición de José Ingeniero. Cuando te crean un muchacho por Gualey y La Cañita, donde él va a un hospital malo, enfermo, o tiene un hijo malo, enfermo y no encuentra qué darle. Y mientras sigue existiendo esto, vamos a seguir viendo esto. Y otro tema que nos va a explotar. Una de las cosas aquí es la migración. República Dominicana, y quiero hacer el señalamiento aquí, no tiene una política migratoria real. Tendrá la peor del mundo. Tenemos un vecino país, Haití, donde entran y no se sabe quién entró. Pero ahora el gran logro del Ministerio de Relaciones Exteriores fue firmar un pacto de libre visado con el Estado de Honduras. ¿Qué es Honduras? El país que tiene la mayor tasa de asesinatos, de homicidios y de criminalidad, porque la criminalidad se mide por cada 100.000 habitantes. Y Honduras tiene la mayor tasa por cada 100.000 habitantes. Y con ellos nosotros firmamos un pacto de libre visado. No lo firmamos con el hermano país de Venezuela, no lo firmamos que está viviendo una situación solidarizándonos, o con Chile, o con Costa Rica, que son personas que tienen un gran desarrollo. No, lo firmamos con Honduras. Ahora nosotros vamos a ver, fuera de la situación que tenemos, vamos a ver un crimen de delincuencia de gente que tiene otro modus operandi, que vendrán aquí y yo voy a ver si antes, ahora,
estamos hablando del sicariato, de que una vida de cualquiera de nosotros vale 20,000 pesos, vale 20,000 pesos. Ahora cuando venga alguien de libre visado que pueda irse de nuevo a Honduras, vamos a ver. Yo lo dejo ahí. Bueno, definitivamente cuando Alexis daba algunos datos, yo anoté por acá temprano una estadística que me pareció siempre importantísima de rescatar. 27.35% de los alumbramientos son de adolescentes entre 10 y 19 años en la República Dominicana. Esta situación, por supuesto, está generando también otra violencia. Ahí hay una situación de violencia. Niños teniendo niños. Sí, niños teniendo niños. Y generando más pobreza. Generando más pobreza. Es multifactorial, sí. A mí lo que me cuesta, e insisto, porque por lo general uno escucha, no, bueno, es un crimen pasional. Y en eso de un crimen pasional también hay otras cosas. A veces los periodistas nos dicen, bueno, no, fue un crimen pasional y allí nos detenemos. Pero yo creo que puede ir más allá. Que hay una sociedad que definitivamente no merece este tipo de situaciones tan terribles para con los niños, para con las mujeres. El caso de esta jovencita, Dioscari Gómez, de 18 años, que fue quemada, que fue también lanzada en un matorral, que hoy su familia, algunos están diciendo, no, parece que ella pudo haber tenido una relación sexual con su padrastro, que la madre parece que le preguntaba en múltiples oportunidades, pero fulanito te hizo algo, fulanito te dijo algo. Eso debe llamarnos a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando en el interior de las familias? ¿Cómo atacarlo? ¿Qué debe hacer el Estado para facilitar situaciones en las que haya violencia intrafamiliar y cómo definitivamente seguir fortaleciendo ese tipo de respuestas? Te puedo decir lo que hace el Estado. Dividir la familia. Escúcheme esto, porque también quiero señalarlo. Monchi tiene también de ese caso dividir la familia. Cuando una persona, una mujer, va a poner una querella por violencia intrafamiliar, la dejan detenida prácticamente. Las casas que tenían que haber 32 casas de acogida, ¿tú sabes lo que dicen? No, vamos a meterte en una cosa de que para cuidarte a veces, que nadie lo sabe, y la secuestran, no puede usar un celular, nada, y la dejan solo con sus hijos. ¿Qué madre va a dejar a sus hijos solos? Eso es una locura del Ministerio Público de la República Dominicana, y ojalá el procurador me esté viendo. Las casas de acogida deben estar. Entonces, dos cosas, de una vez te llevan al esposo, a veces siendo verdad y otra siendo mentira, y de una vez preso. Óyeme, tú tienes que mandar, porque es el tema de la violencia del hombre y de la mujer, es un tema psicológico. Vamos a dar una vuelta más, Monchi. Miren, yo creo que la responsabilidad que los que nos hemos intentado o nos hemos destacado en la sociedad o pretendemos hacerlo en función de nuestras creencias ideológicas, de nuestra visión social, nos convoca a mirar lo que ocurre en este terruño, pero también en el mundo. Más allá. Con un poco de objetividad. Y nos convoca a dar un paso atrás eventualmente para ver, como se dice, fuera del bosque, lo que ocurre. Yo insisto que esto no... Señores, esto no es un fenómeno dominicano. Miren, ayer le comentaba yo, le enviaba a mi padre una foto de que salió en la prensa, de que un ciudadano en Suecia estaba amenazando ciudadanos en la calle con una espada. Y lo decía porque mis padres vivieron 8 años en Suecia, estudiaron su carrera allá. Y me decía mi papá que al margen de cualquier cosa de lo que pudiese ocurrir, no era posible, por supuesto que con las excepciones que confirman la regla, que eso no era posible en ningún ciudadano sueco hace 30 años. Claro. Yo pienso que lo que viene emergiendo como capital humano tiene en su ADN, por utilizar una expresión que es algo que la sociedad se lo va imprimiendo, un deseo voraz de triunfar al margen de cualquier precio. Y quiero retomar el concepto de la implosión de los preceptos
que tutelaban la sociedad hasta mitad del siglo pasado. Señores, hoy día hay un afán, los jóvenes acusan un afán marcado de ser entes singulares, individuales, como plataforma de ascenso social, de éxito y de reivindicación frente a los demás. A diferencia de lo que ocurría antes, que la gente lo que trataba era de ser social, de sumar. Correcto. Del bien Y yo colectivo. quiero resaltar que la emancipación y la reivindicación de los derechos individuales, nueva vez lo digo, constituye el paso social más importante que ha tenido en siglos la humanidad. Ahora, de lo que se trata es de reencontrarnos con la figura del hombre como centro de la sociedad, que tenga conciencia y responsabilidad de sus derechos individuales, que esté impulsado por esa competencia que es necesaria para que cada cual pueda explotar sus herramientas, pero que el ascenso social, que la competencia no se convierta en una obsesión para ascender socialmente a cualquier Es una precio. visión arrasadora en pro del éxito. Correcto, así es. No importa lo que yo deba Así hacer, es. no importa cómo deba Y eso da como consecuencia que se enrolen muy fácilmente en pandillas. Quiero hacer tal cosa. Así Porque es. no es solamente un tema de tener, es un tema de ser. Claro, yo claro que quisiera- sí. a mí- Y yo obvio que lo que se ha dicho acá, perdóname, Catherine, Sí. yo concluyo, Claro. de la desigualdad social, Por de las supuesto. carencias, de la falta de educación, por supuesto que eso es lo que constituye un cóctel para crear una explosión social como la que estamos viendo aquí hoy Claro. en el país. Simon Freud lo llamó el yo, el super yo. Por y el supuesto, yeyo. por supuesto. Mira, Guadalupe o Tobias. Bueno, Monchi hablaba sobre el tema de los derechos de segunda y de tercera generación, donde han llevado a que ciudadanos entiendan que tienen esos derechos. Pero yo también entiendo, Monchi, que hay deberes y que los derechos tienen límites y que la violación de eso tiene sanciones. Es decir, el hecho de que la Constitución estamos en Estado de consagre Derecho y de Justicia. estos derechos y que tal vez se individualice a partir de esa creencia, no quita de por medio de que hay sanciones y que el que la hace la paga. Claro. Es decir, que si usted tiene garantizados esos derechos, pero también esos derechos se pueden regular, tiene sus límites, la violación a esos derechos y al derecho de los demás, porque los derechos míos terminan donde empieza lo del otro. Entonces, Benito eso Juárez. tiene sanciones y sobre todo entendiendo de que esas sanciones llevan un mensaje ejemplarizador. Claro. Por otra parte, ya habíamos analizado el tema de la parte preventiva. Sí, fíjense que incluso el presidente de la República, Danilo Medina, envía una carta particular a la familia de Emely Peguero. Una carta que hoy se hace pública y que confirmó Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia. En la carta, el presidente hace énfasis en que no duden ustedes que van a contar con con todo el apoyo del Estado para que se haga justicia en ese caso. Mucha gente decía, bueno, pero el presidente va a tener que empezar a mandarle cartas a no sé cuántas familias todas las semanas. Pero también hay que decir que el caso de Emely Peguero es un caso que ha escandalizado, es un caso que definitivamente termina convirtiéndose en icónico por lo terrible, por lo vinculado a un trágico. funcionario también del Sí, gobierno. porque hay una persona, hay un funcionario involucrado, hay un menor de edad, hay dos muchachitos prácticamente involucrados, una familia, dos, como decía bien, creo que lo decías tú, Alexis, dos estratos sociales que caen en una confluencia positiva, en algún momento negativa. Solamente todavía tenemos dudas de qué fue lo que ocurrió exactamente con Emely Peguero, los detalles particulares de lo que ocurrió esa terrible jornada. Guadalupe, no sé si tenías algo más que señalar. Yo quisiera señalar porque es tan fuerte y es tan, nos conmueva, pero nos conmociona también a todos los que tenemos posibilidad de hablar, de expresarnos, a los tomadores de decisión, a los ciudadanos y ciudadanas. Y es una frase de Confucio. Confucio, que vivió hace miles y miles de años, es un filósofo, pensador oriental, decía que las sociedades son la expresión de su música, que cuando la música está en desbandada y no tiene una armonía
como tal, eso expresa cómo están viviendo las sociedades. Y yo creo que esa frase, ese pensamiento de Confucio, hoy tiene mucha validez y nos hace un llamado a ver cómo tenemos que organizar la sociedad para que la música hoy día que tengamos que escuchar se corresponda con una sociedad que funcione con paz, con libertad, con desarrollo y con bienestar, donde haya justicia para todos, donde la justicia no tenga que ser tomada por los que quieren que haya justicia, por la indignación, porque no hay reglas claras en la sociedad. De nada vale una constitución donde se dice que se respeta la vida si en la calle la vida no vale nada. Les invito a que pensemos que lo más importante es la vida y todos y todas tenemos que preservar la vida de todos los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Sí. Y cada uno también jugar el rol desde el punto de vista propositivo que la sociedad nos demanda. Tratar de entregar también, de devolver en la medida de nuestras posibilidades a la sociedad situaciones, cosas positivas que podamos dar. Empatía social. No podemos estar todo el tiempo echándole la culpa al otro, que bueno, porque es muy fácil señalar, es muy fácil acusar. Nosotros como periodistas hacemos nuestra parte, ustedes como políticos también tienen que hacer la suya. Pero cada persona, en cada familia, cuando hay situaciones delicadas, buscarle la vuelta. Yo sé que vivimos en países donde determinadas situaciones son difíciles. Claro, mire, la familia se ha dividido y ya no come juntos. Hay tema de valores. Había una materia que se daba, que no la hemos rescatado, la moral y cívica. Tú le preguntas por el pluriempleo, los padres lo que iban es trabajando y no se ocupan de darle calidad ni siquiera un día a la semana a sus hijos. Y en la composición que hay, se trata de eso mismo. La familia es el eje primordial de una sociedad. No, yo iba a llevar el ejemplo que hablaba Guadalupe sobre la música. Es decir, hablaba nuestro colega Monchi sobre el tema de la individualidad, de la personalización y de la competencia que se da, donde el yo es lo más importante. Pero mira cómo en la música incluso cada músico tiene un instrumento, pero hay que seguir la partitura. Entonces el director de orquesta con armonía, y ese es el bien colectivo que nosotros debemos buscar entre el tocar cada quien su instrumento, pero entender que la música total es la combinación de cada uno de nosotros. Bueno, programa filosófico el de esta noche. Y si el del dueño de la partitura, sociológico, hemos hablado y con sofisma, porque si el dueño de la partitura no hace un buen arreglo, cojamos entonces muchas letras de canciones que lo que incitan es a la violencia, a la infidelidad, a matar al otro. Así no se puede. Pero hay gente que consume ese material. Justamente, eso es lo que hay que cambiar. También hay talentos extraordinarios en República Dominicana que hacen música muy positiva. Así y a eso quizás no le hacen caso. Sí, no, a muchos le hacen caso, pero Félix Victorino, gracias amigo por los días que estuviste acá con los políticos. ¿Cómo te fue con los políticos? ¿Cómo te fue? Bien, son buenos.